Analizaremos en este punto lo que es el tejido óseo, ya dentro de los tejidos conectivos especializados. Los tejidos óseos tienen una particularidad que es su dureza, derivada de la calcificación de la matriz extracelular como cosa particular propia, diferente de los otros tejidos conectivos, a su vez teniendo una parte central menos pesada, les genera una relación entre alta dureza y bajo peso. Obviamente resisten a las tracciones o compresiones prolongadas, pero la matriz calcificada le permite resistir presión, las fibras colágenas la tracción y son las bases o los elementos que utilizan de palanca los músculos para el movimiento. Componentes del tejido óseo: células y sustancia intercelular, 4 grupos celulares como osteocitos, osteoblastos, corresponden a la misma célula, células osteoprogenitoras que pueden dar origen a los mismos, derivadas directamente del mesénquima, osteoclastos que derivan de los monocitos de la médula ósea. El extracelular encontramos también fibras como fibras de colágeno 1 en el caso del hueso, y la sustancia fundamental, parte orgánica, parte inorgánica. Lo importante es destacar que en la parte inorgánica se encuentran los cristales de fosfato de calcio que le dan esa característica particular al tejido óseo, principalmente en forma de una estructura que es la hidroxiapatita. Como hemos comentado, lo que es la matriz orgánica del hueso es acidófila, es paz positiva. Si en el caso de los huesos descalcificados lo vemos acidófilo, débilmente metacromática, sobre todo formado por fibras de colágeno 1. También hay otras glucoproteínas que le son propias y glucosaminoglicanos. En lo que es la matriz inorgánica encontramos la hidroxiapatita, formado por cristales de fosfato cálcico y algunos otros cristales. En cuanto a lo que son las células, luego analizaremos propiamente cada uno de los elementos previamente enunciados. Tenemos el osteocito, que es la célula del hueso maduro con un núcleo ovalado grande, aplanado, la célula, el cuerpo celular, con prolongaciones, están ubicados en lagunas entre el tejido óseo que se los denomina osteoplastos, a partir del cual su cuerpo celular se encuentra en las lagunas osteoplastos y a partir del cual surgen prolongaciones que le permiten comunicarse con otros osteocitos. Su citoplasma es basófilo porque intervienen en el recambio óseo. Prolongaciones citoplasmáticas tienen uniones comunicantes que le permiten acoplamiento metabólico con otros osteocitos. La función es modificar la matriz ósea circundante y también permitir liberar calcio de hueso a la sangre cuando es requerido ante algunas hormonas, como por ejemplo la aparato hormonal, la hormona paratíroide. En la estructura general del hueso compacto, nosotros vemos matriz extracelular calcificada, las lagunas y osteoplastos, donde se ubican los osteocitos que tienen con respecto a su cuerpo y su núcleo, y después prolongaciones que le permiten unirse con otras. En el borde de esta zona calcificada, nosotros podemos ver un osteoclasto que interviene también en la reabsorción del hueso. El osteoclasto, como se observa aquí, en forma multinucleada. Cuando nosotros analizamos un hueso largo, vemos una zona de hueso compacto, es decir, la cortical ósea. Después tenemos hueso esponjoso, en lo que es la medular. Vemos distintas hileras, de distintas laminillas de hueso maduro. En esas laminillas acá se evidencian las fibras colágenas en distintas disposiciones, siempre la misma disposición en una laminilla. Entre ellas los osteoplastos, ahí se encuentran los osteocitos que tienen prolongaciones que los comunican entre sí. Este es el osteocito, un núcleo ovalado de cromatina laxa, nucleolo evidente, algo de citoplasma perinuclear, y a partir de allí salen las prolongaciones, aquí se puede ver en un corte transversal, que lo van a comunicar con otro osteocito. Aquí se ven las prolongaciones a través de estos canalículos dentro de lo que es matriz ósea calcificada. Las laminillas óseas son capas superpuestas de hueso, un espesor en general de 3 a 7 micrones. Como hemos dicho, los haces de fibras colágenos corren en una misma dirección en una laminilla.
En ellos se pueden ver los canalículos que conectan los distintos osteoplasmas. Macroscópicamente, el hueso, desarrollándolo más en detalle, podemos ver desde la periferia hacia el centro, en el caso de, por ejemplo, un hueso largo, el periósteo, tejido óseo compacto, que es macizo, que no tiene espacios con médula óseas, que tiene canales dentro de las laminillas por donde viajan vasos sanguíneos, esos se llaman canales de Havers. Y la unidad funcional que ahora vamos a analizar es el ostión o sistema de Havers. En el caso del hueso esponjoso es una red tridimensional de trabéculas de distinto espesor. La unidad funcional es la trabécula y muchos espacios entre las mismas donde encontramos vasos sanguíneos y médula ósea. Rodeando la parte interna de los huesos, en toda la parte cortical, se encuentra endostio. Más en detalle el hueso, donde podemos ver la cortical de hueso compacto y la medular de hueso trabecular o hueso esponjoso. Aquí lo podemos ver también en rayos X, donde no hay espacios en el hueso compacto y sí hay muchos espacios, médula ósea en el hueso o tejido adiposo según el estadio y la edad de la persona en el hueso esponjoso. Aquí lo podemos ver con médula ósea roja. En este caso estamos en la transición entre lo que es el hueso compacto, donde prácticamente no hay espacios, pero sí hay canales por donde viajan vasos sanguíneos, y el hueso trabecular, donde hay amplios espacios. Existe una red sanguínea a partir de la arteria nutricia o de las arterias metafisarias o epifisarias con vasos sanguíneos que viajan por el hueso esponjoso o por los distintos canales que hay en el hueso tejido óseo compacto. Si lo analizamos, tenemos el periósteo rodeándolo, sistemas de Haber, que son laminillas de óseas concéntricas alrededor de un conducto de Haber por donde viajan vasos, un sistema circunferencial externo y otro interno de laminillas intersticiales producto de la reabsorción de distintos sistemas de Haber, líneas de cemento entre un sistema de Haber y otro, endostio, donde podemos encontrar células osteoprogenitoras, por ejemplo. Vamos a analizar la unidad fundamental del hueso compacto, que es el sistema de Haber-ostión. Está formado por laminillas concéntricas, las fibras colágenas mantienen el mismo ángulo en una laminilla, pero diferente en una laminilla con respecto a otra. En el centro hay un conducto de Havers que siguen normalmente el eje mayor del hueso, donde hay capilares, vénulas poscapilares, a veces arteriolas, conductos de Boltzmann que son transversales a los conductos de Havers y los conectan entre sí. Si nosotros analizamos, esto es un ostión sistema de Havers, esto es otro, sobre un conducto central, que es el conducto de Havers, donde se encuentran células osteoprogenitoras, formando lo que se llama el endostio, vasos sanguíneos con células endoteliales, alrededor de ellas laminillas concéntricas, donde podemos ver los distintos osteocitos. Alrededor de ellos, en el límite, unas líneas más eosinófilas. Recuerden que esto es hueso descalcificado, por eso se ve eosinófilo, permitiendo ver las fibras colágenas, la línea de cemento entre un sistema de Havers y el resto. A veces laminillas intersticiales que parecen no formar parte de los sistemas de Haber, que son producto de reabsorción y remodelación de otros sistemas. Con luz polarizada podemos ver propiamente los distintos sistemas de Haber con todas las laminillas concéntricas y los conductos de Haber, y también en algunas regiones las prolongaciones y uniones entre los osteocitos. Aquí se pueden ver los osteocitos, las uniones entre sí, los conductos de Haber, los distintos ostiones. Nuevamente, en forma de cruz de Malta, a veces esta visión que se puede obtener. Esta es la esquema tridimensional, siguiendo el eje del mayor de un hueso largo están dispuestos los distintos sistemas de Haber u ostiones. Lo que veíamos hasta ahora son los cortes transversales de los distintos ostiones, entre ellos laminillas intersticiales, los conductos de Haber paralelos al eje mayor del hueso, los conductos de Boltzmann que unen transversalmente
los conductos de Havers entre sí y con el espacio medular y con el periósteo. Hay un sistema de laminillas externo llamado sistema circunferencial externo y otro interno llamado sistema circunferencial interno. Las fibras de Sharpey son distintas fibras que se introducen en el hueso en las uniones tendinosas. A veces a partir del periósteo también se generan vasos que ingresan a los distintos conductos. Acá podemos ver los distintos conductos. Osteocitos incluidos en los osteoclastos, nuevamente conductos de Haber, conductos de Volkmann, osteocitos en los osteoplastos, conductos de Haber. La disposición helicoidal de las fibras de colágeno es diferente entre una laminilla y otra. En este caso es el cartílago de una superficie epifisaria en relación con lo que es el tejido óseo subyacente, donde se pueden ver también ostiones o sistemas de Haber. Por aquí un conducto de Volkmann uniendo dos conductos de Haber. Nuevamente un conducto de Volkmann, se ve un ostión, muchos vasos sanguíneos en él, otro ostión, y el conducto de Volkmann uniendo los distintos conductos de Haber. En el tejido óseo esponjoso la unidad funcional es la trabécula, dispuesta según las presiones en diferentes dimensiones del espacio. Como habíamos visto en los ostiones, las laminillas intersticiales son productos de reabsorción de ostiones. Si bien el tejido óseo compacto es más estable, hay una remodelación, creación y eliminación de ostiones. Según las presiones, las trabéculas también se van en cierta forma creando y remodelando. La disposición tridimensional permite resistencia en distintas dimensiones del espacio. No tienen vasos sanguíneos propios porque están en contacto directo con la médula ósea y forman lo que es el hueso esponjoso. Y aquí vemos las trabéculas. En general las trabéculas también se depositan diferentes laminillas de hueso, pero no en forma concéntrica como los ostiones. Aquí, en este caso, el hueso forma una especie de red. Hablamos de hueso reticular porque el hueso es inmaduro. En algunos lugares se están formando trabéculas y en algunos casos las laminillas empiezan a formar los sistemas de Haber o ostiones. Aunque tal el hueso inmaduro se habla de hueso reticular y cuando ya las laminillas formaron claros ostiones y trabéculas hablamos de hueso laminillar. En este caso el cartílago articular. Aquí en las trabéculas donde se ve la disposición paralela de las distintas laminillas óseas y los osteocitos incluidos. Según la remodelación que va surgiendo sobre las trabéculas, distintas direcciones de las laminillas óseas. Y acá se ve más clara. Hueso reticular, más inmaduro. En cuanto al periósteo, está constituido por tejido conectivo que rodea el hueso, una capa externa más fibrosa, una capa interna más laxa con muchos vasos sanguíneos. La capa externa fibrosa es de tejido conectivo denso. Capa interna laxa, muchos vasos sanguíneos y fibras colágenas que sobre todo en los sitios de unión tendinosa con el hueso ingresan a la matriz ósea propiamente dicha, lo que llaman fibras de Sharpey. En el periósteo, en la capa más interna, también encontramos células osteoprogenitoras, así como el endostio, y aquí se encuentran vasos linfáticos del hueso. Las células osteoprogenitoras pueden localizarse en esta capa interna del periósteo, pero también en el endostio. Derivan del mesénquima, pueden diferenciarse en osteoblastos. En los osteoblastos y los osteocitos la misma célula en distinto momento. El osteocito es cuando ya está incluida en una laminilla ósea, el osteoblasto aún no. Siguen desarrollándose en menor medida que en el embrión y en el feto en toda la vida. El osteoblasto son células cúbicas o poliédricas muy basófilas, citoplasma muy basófilo, mucho retículo endoplásmico granular. A veces en la superficie de las trabéculas se disponen casi en láminas. Y a veces los osteoblastos contiguos entre sí desarrollan también uniones. Son células muy polarizadas, el núcleo está en la región opuesta a las trabéculas. Una vez que quedan incluidas dentro de esas mismas trabéculas y la matriz ósea, ya se los empieza a denominar osteocitos. Normalmente no se dividen como si las células
osteoprogenitoras y son los encargados de formar la matriz ósea principal. En estas trabéculas se ve todas estas células que forman una especie de empalizada en el borde de la trabécula, bien basófilas, intensamente basófilas, le dan la apariencia de una hilera pseudoepitelial. Aquí se ve su polaridad, donde se ve el núcleo opuesto a la trabécula, el citoplasma muy basófilo hacia la trabécula, hacia la región de síntesis. Una vez que van sintetizando y van quedando incluidos, hablamos ya de osteocitos, pero corresponden a las mismas células en distintos estadios funcionales. Acá se ve hueso descalcificado, una tinción tricrómica para ver el colágeno del hueso, y acá se ve una hilera empalizada de osteoblastos. El citoplasma del osteoblasto, una zona de matriz ósea no calcificada y una zona de matriz bien calcificada. Muchas propiedades del osteoblasto en sí, capaces de responder a hormonas como la hormona paratiroidea, factores de crecimiento derivados, por ejemplo, del IGF-1, que está derivado de producido en el hígado, también llamado somatomedina C, y que interviene en el crecimiento óseo. Es estimulada su secreción a partir de la hormona de crecimiento de la hipófisis, el IGF-1 sintetizado en el hígado actúa sobre el osteoblasto favoreciendo la síntesis, dado que interviene en el crecimiento óseo. La hormona paratiroidea, en cambio, permite o está a veces en relación con el metabolismo del calcio que se necesita en sangre. Lo mismo la vitamina D3, son hormonas que intervienen en este metabolismo, lo vamos a analizar. Característicamente fosfatasa alcalina para liberar fosfato y absorberlo para la síntesis de hueso, la enzima que le es característica, y producen colágenos tipo 1 y todas las otras proteínas no colágenas del hueso. En cuanto a lo que es el metabolismo fosfocálcico de lo que es el osteoblasto absorbe calcio, absorbe grupos fosfatos y lo utiliza para sintetizar a través de unas vesículas que secreta, que se llaman vesículas de la matriz, con contenido de calcio y fosfato, intervienen en la mineralización de la matriz extracelular. Estas vesículas de la matriz tienen la propiedad en su membrana, capacidad de fijar fosfato de calcio. Al principio ese fosfato de calcio es amorfo y posteriormente forma cristales de hidroxiapatita. Es decir, existen estos tres pasos en la mineralización de la matriz extracelular: la formación de vesículas de la matriz, la capacidad de esas vesículas de fijar fosfato de calcio en su superficie externa, y ese fosfato de calcio se después autoagrega formando los cristales de hidroxiapatita del hueso. Aquí lo vemos en la superficie de esas vesículas. Por supuesto, intervienen todas las fases de la formación de estas vesículas, el osteoblasto, como podemos ver aquí, y también el contenido, la capacidad de fijar calcio dentro de esa misma vesícula. Las membranas en estas vesículas de la matriz, capaces de fijar calcio, la fosfatasa alcalina en estas vesículas que permite la liberación de fosfato, el calcio, el fosfato, en este caso formando en el borde celular interno de las vesículas de la matriz, y ese calcio y ese fosfato se autoagrega formando estos cristales ortogonales de hidroxiapatita. Y aquí vemos a partir de esos osteoblastos vesículas de la matriz recién formadas que ya empiezan a generar, a funcionar como núcleos de mineralización, depósito creciente de minerales de fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. Cada vez mayor estas áreas confluyen formando la matriz calcificada. En el borde trabecular, en este caso, está el osteoclasto también, que interviene en la reabsorción y remodelación del hueso ya desde el mismo momento de su formación. Si nosotros observamos estas trabéculas se las denomina mixtas, tienen un centro de tejido cartilaginoso que funcionó como molde para su formación y una periferia de tejido osteoide.
tejido osteoide es el tejido óseo inmaduro, donde ya se encuentran en este caso incluidos osteocitos. Y también podemos ver esta célula, que es una célula multinucleada, eosinófila, muy grande en los bordes de las trabéculas relacionadas con la reabsorción ósea ya desde el momento de su formación, en este caso otra. Las células osteoprogenitoras, resumiendo, se diferencian en osteoblastos. Los osteoblastos inicialmente producen todo el tejido osteoide, colágeno 1, proteoglicanos, glucoproteínas, toda la matriz extracelular no calcificada, y en segundo lugar calcifican ese osteoide a través, como hemos visto, de las vesículas de la matriz, formando los distintos núcleos de mineralización, como hemos visto, y formando los distintos cristales de hidroxiapatita. De modo que el osteoblasto interviene en la formación del osteoide y la posterior calcificación del tejido osteoide. Inmediatamente que se produce eso, los osteoclastos ya intervienen en la remodelación. Y los osteoblastos, cuando van quedando incluidos en este tejido óseo formado, los denominamos ya osteocitos. Tenemos también el endosteo, es una capa celular delgada, laminillas circunferencial interna, internas a las mismas, también a veces cubriendo las trabéculas, formadas sobre células osteoprogenitoras y osteoblastos. La nutrición ósea es un poco más compleja. A partir de laminillas circunferenciales externas, lo hacen a partir del tejido conectivo, el periósteo, las circunferenciales internas desde los capilares de la médula ósea. Los conductos de Havers y Volkmann forman toda una red de vasos anastomosados que le dan nutrición a los distintos sistemas de Havers, a los distintos ostiones. El hueso se puede diferenciar directamente desde el mesénquima en lo que se llama osificación intramembranosa. Pocos huesos se osifican en forma intramembranosa exclusiva con clavícula maxilar superior, los huesos de la cara, la calota, o a partir de un molde cartilaginoso por el proceso de osificación endocondral. Cuando se produce la osificación endocondral, como hemos visto, se forma inicialmente un tejido, en los dos casos también en la intramembranosa, un tejido osteoide no calcificado inmaduro, posteriormente un tejido óseo calcificado. Y el hueso primero es reticular y después se forman láminas en hueso laminar. Y enseguida que se sintetiza es comenzado a remodelar. La mayoría de los huesos tiene zonas que combinan los dos tipos de osificación, intramembranosa y endocondral. En el caso de la osificación endocondral es lo que permite, a partir de la placa epifisaria, el cartílago de crecimiento, el crecimiento en largo de los huesos largos. Son acá centros de osificación desde el mesénquima, donde células mesenquimáticas se diferencian en células osteoprogenitoras, en osteoblastos y finalmente en osteocitos, formando matriz calcificada. Aquí se ve un centro de osificación, aquí se ven trabéculas con osteocitos incluidos y con distintos osteoblastos en la periferia. Acá hay conos de osificación. El hueso, como el más inmaduro, es reticular y después eso se diferencia o va tomando la forma de hueso laminillar. Aquí se ve hueso reticular y hueso laminillar. En la osificación intramembranosa, a partir del periósteo y sus células osteoprogenitoras se puede formar hueso, permitiendo el crecimiento en ancho de los huesos. En el mesénquima, las células osteoprogenitoras directamente pueden, sin un molde cartilaginoso, poder formar hueso directamente. En el caso de la osificación de los huesos largos, es interesante destacar que en la zona diafisaria existe un centro de osificación a partir de un molde cartilaginoso que se lo hace en forma endocondral, y el borde, en ancho, hay un manguito que le da osificación también intramembranosa, es decir, que se combinan los dos tipos de osificación. De modo que la osificación endocondral les permite más crecimiento en largo y crecimiento en ancho a la intramembranosa. En la zona de la epífisis, puntualmente, lo mismo.
surge un centro secundario de osificación que es endocondral y un manguito periférico de osificación intramembranosa. En el caso de la placa epifisaria se ven en forma longitudinal las regiones diferentes a partir del cual el cartílago puede ir reemplazándose para formar hueso, que es la que analizaremos específicamente a través del proceso de osificación endocondral. Como nosotros podemos ver, un borde cartilaginoso en celeste, en la diáfisis se produce osificación endocondral a partir de ese molde cartilaginoso y un crecimiento de osificación intramembranosa que permite el crecimiento en ancho, es decir, que se dan los dos mecanismos. Y en cambio en largo a partir de osificación endocondral. Aparecen también los centros de osificación a nivel de las epífisis y existe una placa de crecimiento que en la región metafisaria que permite el reemplazo de cartílago por hueso progresivamente. Ahora vamos a estudiar las capas de esa zona y que permiten el crecimiento en largo del hueso. El centro primario de osificación ocurre en la diáfisis y se ve a partir de cartílago. Todo el molde es cartilaginoso, pero en esta zona se ve cartílago calcificado, por eso se ve intensamente basófilo en el centro de osificación de lo que es la diáfisis. Aquí se ve cartílago hipertrofiado, más grande, lleno de glucógeno, que es otra de las zonas que se suele ver en las zonas de osificación endocondral. Aquí ya en la diáfisis podemos identificar zonas de que hay cartílago en reposo, cartílago hialino, que es el molde de los huesos, cartílago hipertrofiado y podemos ver cartílago calcificado. Esto a nivel de la diáfisis. En las epífisis, aquí todavía no se dio el proceso de osificación de las epífisis, pero esta zona en la cual el cartílago va siendo reemplazado progresivamente por hueso, acá se ven trabéculas, las vamos y vemos cómo se pasa de cartílago en reposo a diferentes cartílagos en forma de pilas de monedas, que es el cartílago seriado, ahora las vamos a analizar. Luego el cartílago toma gran tamaño, se carga de glucógeno, el cartílago hipertrofiado, la matriz cartilaginosa se calcifica, por eso se ve más basófila, es decir, cartílago calcificado, una línea de erosión donde en ese molde de matriz cartilaginosa calcificada se va depositando hueso. Y acá tenemos zona de tejido osteoide. Fíjense cómo en estas que se llaman trabéculas directrices, que son zonas persistentes de matriz cartilaginosa calcificada, se ve entre celeste y algo azul, es decir, tinción basófila, el cartílago calcificado, y alrededor más eosinófilo violáceo. En este caso se ve trabéculas mixtas en las cuales vemos cartílago en el centro y en la periferia tejido osteoide. Y finalmente trabéculas osteoides solamente de tejido osteoide. Es decir, alrededor de estas hileras de matriz cartilaginosa calcificada tenemos las trabéculas directrices que marcan estas zonas de calcificación, después las trabéculas mixtas que tienen tanto cartílago calcificado como tejido osteoide alrededor y trabéculas osteoides donde solamente podemos observar tejido osteoide. Y así se va dando el proceso de osificación. En el cartílago, mientras tanto, podemos ir viendo cambios de cartílago en reposo, cartílago seriado, cartílago hipertrofio, cartílago calcificado. Ahora vamos a analizar en más detalle todas estas. Esta es la zona de la placa de crecimiento en la meta.